Los saludo a todos en el amor del Señor, tanto los aquí presentes como los que nos siguen a través del YouTube. El día de hoy vamos a predicar, vamos a enseñar del capítulo 21 de Mateo, del verso 1 en adelante. Se refiere a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en la última semana de su estancia aquí sobre la faz de la tierra. Y bueno, nosotros esperamos la segunda venida, pero aquí culmina la primera venida con la entrada del Señor a Jerusalén y bueno, obviamente después vino la resurrección. Vamos a leer entonces los primeros versos del capítulo 21. Dice la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Entonces el Señor estaba ya cerca de Jerusalén y les dijo a sus discípulos que vayan 2 a una aldea que estaba cerca, enfrente de vosotros, muy cerca, y van a hallar ahí una asna atada y un pollino que estaba con ella, desátenla y tráiganmela. Bueno, aquí nosotros podemos entender que el Señor envió 2 discípulos. El Señor siempre enviaba de 2 en 2 a sus discípulos y es bueno ir siempre de 2 en 2 cuando se va a evangelizar, porque uno sirve de sustento al otro y viceversa. Los discípulos no solamente son estudiantes de un maestro, sino son seguidores y le obedecen a su maestro en todo. Entonces ellos no pusieron ninguna objeción. El Señor les dijo: van a hallar ustedes una asna atada y al lado de la asna un pollino. Es una palabra muy castiza, muy española, que pollino significa un asno joven. Dice: desátenla y tráiganmela acá. Algo importante es que estaban atados y debían hacer una acción de desatar a los animales de carga para llevárselos al Señor. De la misma manera, amados, nosotros debemos pensar, no estoy haciendo ninguna comparación con los burritos, pero lo que estoy diciendo es que nosotros debemos ser desatados para ser útiles, porque atados no podemos hacer nada. Y el Señor nos desata de todas nuestras frustraciones, preocupaciones, nos desata de nuestras adicciones, nos desata de las enfermedades, de todo lo que impide que nosotros podamos servirle con libertad. Y dice: una vez que estén desatados, traigan a esos animales. Y si alguien viene y les pregunta: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué están haciendo esto? Ustedes díganle algo muy concreto: el Señor los necesita. Y aquí quiero puntualizar algo. Una vez nosotros estamos dispuestos, el Señor nos va a decir: yo los necesito a ustedes. Porque la vida cristiana no es una vida contemplativa, no es una vida únicamente de deleitarnos en la Escritura, en la alabanza, es una vida de acción, de hacer algo por el Señor. Entonces, Él los envió, y si alguien les va a preguntar qué están haciendo, respóndale, repito: el Señor los necesita. Y así también el Señor nos necesita a todos nosotros. ¿Para qué? Para su obra. Todo es del Señor, ¿verdad? La Biblia
dice claramente, por ejemplo, mío es el oro, mía es la plata. También un salmo, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo es del Señor. Pero el Señor nos necesita para que nosotros a través de su poder, de su amor, podamos hacer la obra que nos ha encomendado. Es decir, el Señor podría haberlo hecho todo, ¿verdad? Pero necesita de nuestra colaboración, nos necesita para que nosotros podamos continuar con el trabajo que Él tiene previsto y con su obra de redención para alcanzar a todas las naciones. Entonces, amados, debemos pensar que nosotros somos importantes para la obra del Señor. El Señor en realidad nos necesita. El Señor los necesita, dijo a los discípulos cuando vayan a buscar esos animales. Pero nosotros nos necesita también, ¿para qué? Para hacer la obra que Él tiene por delante para nosotros. Posteriormente, dice la Escritura, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sidión, he aquí tu rey viene a mí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollido, hijo de animal de carga. Y el Señor entró, ¿verdad? Hizo pedir esos animales porque había una profecía, que dicho de paso está en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, y esta es la profecía que dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa era la profecía. Y es una profecía que fue hecha 800 años atrás, que se estaba cumpliendo precisamente en ese momento. Y esa profecía está hablando de un rey que venía en humildad. Antes entraban los reyes a caballo con un gran séquito, pero el Señor iba a entrar en un asno joven, en un pollino que nunca antes había sido montado. Y lo importante aquí notar es que los asnos, los animales de carga, así como los caballos, necesitan ser domados antes de poner algo encima para que hagan su labor de carga. Pero el Señor es el creador, ¿verdad? El Señor tiene dominio sobre la humanidad, sobre todo lo creado, sobre toda la naturaleza. Entonces, para el Señor no fue ningún impedimento usar ese animalito sin domar, ese asnito joven, para entrar como un hombre humilde, no como un rey tiránico, no como un rey soberbio, sino como un rey humilde. ¿Y para qué el Señor hizo aquello? Porque estaba ya predicho en la profecía que se menciona en lo que hemos leído. Y aquí quiero decirle algo muy importante a usted. Cuando usted recibe una profecía, usted debe hacer lo que hizo el Señor a través de la Biblia. Debe hacer lo posible para que esa profecía se cumpla. Muchos reciben profecía y dicen, bueno, gracias Señor, la profecía se va a cumplir. El Señor hizo lo posible para que todas las profecías que le dijeron y que están escritas en los diferentes libros del Antiguo Testamento se cumplan. Entonces el Señor preveyó que para cumplir esa profecía era necesario que un asnito sea el instrumento para que lo monte y pueda entrar a Jerusalén en el día previsto. Pero aquí lo importante, amados, es pensar que el Señor preveyó todo e hizo que la profecía se cumpla. ¿Cuántas veces escuchamos profetas probados que nos dicen algo importante? Nos dicen, amado, usted tiene un don de sanidad y ese don de sanidad se va a manifestar en un tiempo X previsto. Y usted dice, bueno, gracias por la profecía y se queda todo tranquilo, ¿verdad?
como si la profecía se vaya a cumplir de una manera automática. No, usted tiene que con esa profecía levantar el ánimo, ponerse en campaña, empezar a buscar al Señor. Y ¿sabe qué? Una vez que usted encuentra su rumbo, usted va a ver que la profecía va dándose en cumplimiento. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando todavía no estaba encaminado en la obra del Señor, más que como un oyente, vino un profeta allá en mi país natal, estamos hablando más de 30 años atrás, ¿verdad? Y tuvimos un retiro y en la prédica del domingo él escogió a varias personas que estaban ahí y dijo, usted suba, usted suba, usted suba. Y nosotros nos subimos, era un profeta aprobado, un predicador muy ungido, subimos como 20 personas y él empezó a orar y decía, tú vas a ser profeta, tú pastor, tú evangelista. Más que nada el énfasis era en evangelistas y pastores. Y él ungía, y nos caíamos por la unción, era tremenda. Y todos felices con lo que él había profetizado. Pero después nos dijo algo que nos dejó a todos fríos. Dijo, bueno, el que quiera que esta profecía se cumple, tiene que ayunar 21 días. Pero no ayuno de Daniel, sino ayunos de solamente agua 21 días. ¡Wow! Yo dije, esto está bueno. Y bueno, el Señor me dio la fortaleza y la gracia de ayunar 21 días. Y bueno, se confirmó porque aquí estoy. Pero yo creí la profecía y hice lo posible para que esa profecía se cumpla. Y de paso la bendición es que en ese tiempo estaba soltero y el Señor me dio un maravilloso regalo que es mi esposa. Fruto del ayuno también, creo. Aunque ella dice que yo ayuné por ella, no, ayuné por el ministerio y de Yapa, de extra, como decimos, vino el regalo de un muy buen matrimonio, del cual me siento muy feliz. Entonces el punto es que, regresando a la prédica, y para no perdernos en la anécdota, ¿verdad? Es que el Señor a través de sus siervos da una profecía, entonces usted tiene que tomar esa profecía como suya, ¿verdad? Y hacer lo posible para que esa profecía se cumpla en su vida, porque el Señor va a respaldar su esfuerzo y su dedicación. Repito, no basta decir, oh, me han profetizado esto y echarse, ¿verdad? Y esperar a ver qué pasa en el futuro. No, no es así. Usted tiene que, como decimos, ponerse las pilas. Bueno, y el Señor, todas las profecías que estuvieron escritas, Él hizo lo posible para que las profecías se cumplan, obviamente con el favor del Señor y con la unción del Espíritu Santo. Y dice después en Mateo capítulo 21, versos 6 al 8, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces los discípulos fueron, hicieron como el Señor les mandó y trajeron el asna y trajeron el burrito joven y pusieron sobre ellos sus mantos para que el Señor esté cómodo. Le gustaba servirle al Señor con todo lo que pudieran. Y el Señor se sentó encima y entró a Jerusalén. Dice que la multitud era numerosa. La multitud era una gente que venía de todo lugar, estaba por celebrar la Pascua, entonces había mucha gente, judíos la mayor parte, pero que vivían en otras regiones, y estaban los discípulos del Señor con él. El Evangelio
de Lucas, cuando relata este evento, dice que los discípulos del Señor eran multitud, dice textualmente, y esa multitud de discípulos estaba con el Señor, haciendo número, y tendían sus mantos en el camino. Yo me imagino a los discípulos, ¿verdad?, alborotados, iban delante y detrás, ¿verdad?, y alentaban a que la gente alaben al Señor y que la gente reconozcan a su líder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos con el relato, Mateo 21, versos 9 al 11. Si la gente iba adelante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir salve ahora, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Voces de júbilo, de esperanza, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba entrando. Salve ahora, Hijo de David. Toda la multitud, dice, se conmovió. Y mire, cuando el Señor está presente, siempre ocurre algo. Siempre hay una conmoción. Nadie puede estar indiferente. Cuando el Señor está presente, todo se transforma. Lo invitan a una boda y transforma el agua en vino. Un milagro bastó para que Pedro y otros pescadores se conviertan, pues hubo una pesca milagrosa, solamente su presencia. Mateo, el cobrador de impuestos, estaba cobrando lo que debía, los impuestos, valga la redundancia, y el Señor solamente le dijo, ven y sígueme, y todo fue transformado. Jesús sanaba a los enfermos que estaban por todo lugar. Todo se transforma cuando el Señor está presente. Yo me pregunto, ¿su vida realmente ha sido transformada? ¿Nuestra vida realmente está reflejando el poder de Dios? ¿Está reflejando la entrada del Señor a su corazón? ¿Estamos realmente haciendo la obra de Dios? ¿O solamente estamos esperando que algo fantástico ocurra para activarnos, para hacer lo que el Señor nos tiene previsto que hagamos? Estar en su obra activos. Porque cuando el Señor entra, decía, todo lo transforma. ¿Está nuestra vida transformada? ¿O todavía estamos indiferentes? Mire, cuando el Señor entró a Jerusalén, nadie estaba indiferente. Incluso aquellos que lo querían matar al Señor no estaban en un estado sin emoción. Estaban rabiosos, sí, pero no estaban indiferentes. Donde está el Señor no hay indiferencia. Donde está el Señor está la actividad del Espíritu Santo. El Señor quiere hacer su obra en nosotros. El Señor ya ha entrado a nuestra vida. Debemos, en consecuencia, actuar de esa manera. El Señor trae liberación a nuestra vida. El Señor trae sanidad a nuestra vida. El Señor nos colma de favores y misericordias, porque ha entrado humildemente cuando hemos abierto nuestro corazón. Qué humildad la de Dios, ¿verdad? Que está esperando que nosotros abramos nuestro corazón para que Él entre. No viene como un rey soberbio, ni a uno le doblan la mano, porque esa es la diferencia del cristianismo verdadero y otras religiones.
En otras religiones nacen con una determinada creencia, la siguen y siguen esa religión. En otras más agresivas, como en el Islam, el asunto es o crees o mueres. No hay medias tintas. En el cristianismo no. El Rey de Reyes y Señor de Señores está esperando que usted le abra su corazón, como lo hemos hecho nosotros, para que él entre, como entró en Jerusalén. Pero realmente estamos nosotros cumpliendo nuestra parte. Es una pregunta que debemos hacernos, hermanos, porque el tiempo apremia. El tiempo cada vez está más cerca. Y no estoy especulando, porque el día que pasa, la venida del Señor está más próxima, más cercana. Cada vez las señales son más evidentes. Entonces debemos preguntarnos, realmente ahora que el Señor ha entrado en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo responsables con lo que el Señor nos ha dado? Yo creo que sí, en cierta manera. Pero necesitamos que la obra del Señor se complete en nuestra vida. Necesitamos más del Señor. Y no solamente debemos pensar en que el Señor nos provee todo y Él es bueno y es Dios y nos saca de problemas, sino debemos pensar en que Él necesita que nosotros le demos nuestra vida para cumplir su propósito aquí sobre la faz de la tierra. El Señor nos necesita. Así como necesitó de esos animalitos para cumplir su propósito, el Señor nos necesita a nosotros para lo que Él tiene por delante en su reino. Yo los llamo a que realmente entremos en este tiempo en oración, en ayuno, en clamar al Señor para que nos guíe. El tiempo es corto siempre. Mire con esta pandemia, que gracias a Dios, al menos aquí en Estados Unidos, está disminuyendo. Creo que nos ha servido para cambiar de mente y empezar a encontrar una espiritualidad mayor para dirigir nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta de que la vida es frágil. Hemos visto amigos, conocidos, sean cristianos, no sean, sufrir con la enfermedad y muchos de ellos han muerto. Nos hemos dado cuenta de que hay algo más profundo en el cristianismo que lo aparente. Y es la esperanza que tenemos en Él. Es la esperanza de la entrada del Señor a nuestras vidas. Es la esperanza de Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, el Espíritu Santo haciendo morada en nuestra vida. Momentos difíciles, debemos orar. Momentos alegres, debemos cantar alabanzas. Momentos de enfermedad, debemos ir donde los ancianos, los líderes de la iglesia, para que oren ungiendo con aceite. Eso dice el libro de Santiago. Hay algo más en el cristianismo que suplir las necesidades inmediatas. Hay la profundidad de la enseñanza del Señor. Hay el camino que debemos recorrer con Él, el servicio que le debemos prestar.
Debemos madurar en el Señor, dejando a un lado todo lo superficial y carnal y volviéndonos cada vez más espirituales a través del poder que está en nosotros, a través del Espíritu Santo. Entonces, amados, la esperanza de la entrada del Señor a Jerusalén se refleja en nuestras vidas. Levantemos el ánimo, pero reflexionemos. Reflexionemos sobre lo que el Señor quiere de nosotros y para lo que Él nos necesita. En el nombre del Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Pónganse de pie, vamos a orar un momento. Pónganse de pie, por favor. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor, por tu favor, tu amor y tu misericordia. Señor, tú nos amas, pero también quieres que nosotros seamos útiles. Tú nos necesitas, Señor, porque a través de nosotros quieres hacer la obra. Tú la pudieras hacer solo, Señor, pero quieres hacerlo a través de nosotros. Señor, te pedimos de que una vez que has entrado en nuestro corazón, sigas transformándonos de acuerdo a tu poder, a tu amor y a tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.